Mis hermanos, como muchos saben, uno de los distintivos de los bautistas reformados es promover la unidad que tenemos en Cristo. Como lo expresa la palabra en Gálatas 3:28, la cual dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Unidad. Pero ¿cómo los cristianos logramos tener una unidad visible en la iglesia, específicamente en la iglesia local? ¿Cómo el cristiano logra tener una unidad? Bueno, el apóstol Juan lo dice con claridad. La comunión cristiana depende de una sola cosa: la fe común. Lo repito, la comunión cristiana depende de una sola cosa: una fe común. El apóstol Juan lo expresa en Primera de Juan, capítulo 1, el cual dice: lo que hemos visto y oído, esa fe, esa doctrina, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Nosotros comunicamos lo que aprendimos del Señor Jesús y esto lo anunciamos. La fe recibida en Cristo, eso es lo que anunciamos. Y sigue diciendo, declaración de propósito, que también vosotros tengáis comunión con nosotros. O sea, lo que nos une, la centralidad de que une un cristiano a otro es la fe común. Para que tú y yo tengamos comunión. Él ha recibido la fe en Cristo. Y la única manera que yo puedo llamar a otro hermano y tener comunión con eso es que profese y cree en la misma fe. Unidad. Y a lo largo de 2000 años del cristianismo, los cristianos, los creyentes han protegido, han guardado esa fe común recibida por Cristo a través de credos y confesiones. Y la confesión que tenemos en nuestras manos es un resumen de lo que creemos que enseña la Biblia, pero también es una declaración pública, escrutable, por eso es que es pública, es escrita, que cualquier cristiano puede ver, una declaración pública de que somos ortodoxos. Lo voy a poner de otra palabra, o de otra manera. La Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689 es una declaración pública de que tenemos la misma fe que recibieron los apóstoles. Se pueden acercar a nuestra confesión de fe y pueden ver que es la misma que profesaron los apóstoles, porque cada uno de esos puntos fluyen y brota de la misma Biblia. Esta es la misma fe que ha creído el cristianismo por 2000 años. Es la misma fe que ha protegido Dios guardando su palabra del error por milenios. Es la misma fe que el Espíritu Santo guió por 2000 años de historia del cristianismo. Por ende, nuestra confesión de fe nos provee, nos da una base sólida y doctrinal que nos ayuda a ver y a entender y a comprender que tenemos la misma fe de los apóstoles. Y en esa fe podamos decir con claridad y con libertad de conciencia que tenemos unidad. Por eso es que utilizamos las confesiones y los credos, porque por medio de ellas que han guardado la fe por todos estos años, nosotros podemos verificar que la misma fe que fue recibida fue entregada a nosotros. Primera de Juan 1, de nuevo, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Y una de las maneras que nos aseguramos de eso es a través de la Confesión Bautista de Londres de 1689. Amén. Sabiendo esto y recordando la importancia de nuestra confesión, ahora sí estamos preparados para comenzar nuestra clase de hoy. De las buenas obras.
capítulo 16. Estamos a la mitad de nuestra confesión, son 32 doctrinas, y justamente hoy estamos a la mitad. Y como lo hemos dejado claro con cada uno de los capítulos anteriores, nuestra confesión está diseñada como una especie de bloques. Uno va sosteniendo al otro, al otro, al otro. Él va desarrollando una teología. Empezamos en el Edén y en la número 32 vamos a terminar en Apocalipsis, en el futuro del hombre. Y una de las cosas que hemos dejado claro aquí es que el hombre natural, el no creyente, no puede hacer obras que agraden a Dios. Él está incapacitado, él está muerto. No puede hacer obras que se ganen el favor de Dios. De hecho, en Isaías 64 dice que intentaran hacer obras para ganarse el favor de Dios. Dios dice, son como trapos de inmundicia. No las recibiré. Eso es lo que hemos visto hasta ahora, o parte de lo que hemos visto hasta ahora. Pero ahora viene una pregunta que intentaremos contestar hoy y en la próxima clase. Porque específicamente este capítulo lo vamos a dividir en dos clases. La primera, la que vamos a ver hoy, desde el párrafo 1 al párrafo 3. Y la segunda, desde el párrafo 4 al 7. Y básicamente porque no nos queremos perder ningún detalle ni riqueza de estos mismos párrafos que van a alimentar tanto nuestra fe. Así que hemos considerado que en algunos capítulos puntuales vamos a ir un poco más lento, quizás hasta 2 clases o hasta 3, en algunos capítulos que queramos profundizar y sacar todas esas riquezas que necesitan para ser edificados por la palabra de Dios. Así que volvamos a la primera pregunta, o a la pregunta que queremos contestar esta mañana. ¿Puede un cristiano hacer buenas obras? ¿Qué piensan ustedes? Sí. Eso es lo que vamos a contestar hoy. Y el párrafo, o la confesión, el capítulo, lo contesta en 5 partes. Son 7 párrafos y está estructurado en 5 partes. Y esas 5 partes son las siguientes. Parte número 1, y es en el párrafo 1. La identidad de las buenas obras. Párrafo número 2, la importancia de las buenas obras. Párrafo número 3, la causa de las buenas obras. Y para la próxima clase, las limitaciones de las buenas obras, párrafo 4 y 5. Y la aceptación de las buenas obras, párrafo 6 y 7. Así que vayamos con la primera parte de la clase de hoy. La identidad de las buenas obras. Y el párrafo 1 dice lo siguiente. Las buenas obras son solo aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra, y no aquellas que sin la legitimación de la misma son inventadas por los hombres, movidos por impulsos ciegos o por pretexto de buenas intenciones. Entonces, ¿cómo determinamos que una obra sea buena? Por lo menos hay 3 calificaciones o condiciones para nosotros describir, según la Escritura, que una obra es buena. Y la primera es esta. Es que cada buena obra obedece a la ley de Dios y obedece a los mandamientos de Dios. Por ejemplo, imagínate que se acerque un hermano a usted y te diga, hermano, ¿sabes por el trabajo que estoy orando? ¿Sabes que tengo necesidad en el hogar? Y el Señor me concedió un trabajo. Mira, ahora puedo proveer para mi familia, ahora puedo ofrendar para la iglesia. Y uno se contenta. ¡Qué bueno! Pastor, conseguí un buen trabajo. Gloria al Señor. Pero hay un pequeño detalle. No puedo venir más a congregarme los domingos. Pero ya va, eso es contrario a la palabra de Dios. Hermano, pero esto es algo bueno, es una buena obra, voy a proveerle a mi familia. Pero estoy violentando uno de los mandamientos de Dios. Eso intencionalmente no es una buena obra. Porque Dios no te va a dar absolutamente nada que te aleje de Él. Eso no es de Dios. Entonces, la primera condición es que esa buena obra debe obedecer los mandamientos de Dios. Lo segundo,
se realiza por la fe en Cristo. Por eso es que los no creyentes no pueden hacer buenas obras, porque él no está motivado por la fe en Cristo, él no tiene fe en Cristo. Él puede hacer obras que puedan parecer moralmente justas, puede ser un buen esposo, un buen hijo, etcétera, 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 pero nada de eso lo motiva su fe en Cristo, porque es un incrédulo, es un no creyente. Porque como dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así que esa persona puede ser moralmente un buen ciudadano, pero no está motivado por Cristo. Entonces Dios no lo acepta como una buena obra. Esa no es una buena obra. Y la tercera de las condiciones es que la finalidad de las buenas obras es que siempre, siempre, siempre glorifiquen a Dios. Y esto es un texto que quizás algunos ya conocen de memoria. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Pero resulta que esta muchas veces entra como un mar de ¿cómo sé que le estoy dando gloria a Dios con lo que hago? Esta puede ser la más difícil para identificar si estoy haciendo una buena obra o no. Así que voy a dar algunos de los ejemplos más lícitos y puros y lo examinaremos a la luz de la palabra. Imagínense que alguien diga, ¿saben qué? Deseo ser un médico. Wow. Desear ser médico cirujano es una buena obra. ¿Cómo? Lo repito, ser un médico cirujano es desear hacer una buena obra. Depende. Que voy a poner dos casos hipotéticos de dos cristianos. El primero, si un cristiano desea ser médico y tiene algo en mente como esto: yo quiero ser médico porque entiendo que voy a poder ayudar a mi familia económicamente, mi conocimiento va a aumentar, voy a ser respetado, voy a ayudar a personas y voy a tener una vida realizada. Voy a dejarle herencia a mis hijos. Claro, sin dejar de congregarme los domingos. Está el otro cristiano que quiere ser médico, pero piensa de esta manera: yo quiero ser médico porque yo entiendo que el hombre y la mujer tienen la imagen de Dios y por medio de la medicina quiero restaurar la identidad que perdieron por medio del pecado y quiero curar ese cuerpo. Quiero sanar a las personas para que mi Dios sea glorificado. Quiero proveerle financieramente a mi familia porque yo soy la imagen de Dios y Dios es un buen proveedor y quiero que cuando me vean a mí, Dios reciba gloria. Quiero tener hijos para entregarle lo mejor de mí, de la misma manera que Dios Padre entregó lo mejor de Él para salvarme. Quiero que mis hijos glorifiquen a Dios por medio de mi vida. ¿Qué diferencia, cierto? Tú puedes hacer obras moralmente justas, pero si el centro, la motivación de lo que vas a hacer o emprender no está la gloria de Dios, Dios no cuenta eso como una buena obra. Entonces, ¿qué lo convierte en una buena obra? Las motivaciones. Y quisiera que respondieras en tu mente con un autoanálisis con estas preguntas. ¿Para qué trabajas? ¿Para cubrir tus necesidades o para la gloria de Dios? ¿Qué te motivó a tomar la carrera que estás estudiando en la universidad? ¿Tus sueños o la gloria de Dios? ¿Por qué te quieres casar? ¿Te sientes solo? ¿Quieres un compañero y una compañera? ¿O quieres casarte para que él o ella
se comprometan a decir, vamos a glorificar a Dios en el matrimonio. Vamos a hacer una réplica de Cristo y la iglesia. ¿O por qué no te quieres casar? ¿No te quieres casar para la gloria de Dios? ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Por tradición? Porque bueno, esto es lo que hacen los cristianos. ¿O estás aquí hoy para darle gloria a Dios? Y la pregunta que engloba todo. ¿Por qué quieres las cosas que quieres? ¿Para ti o para la gloria de Dios? Porque la respuesta a toda esta pregunta debe ser una. Yo hago todo, absolutamente todo, para la gloria de Dios. No perfectamente, pero la gloria de Dios, me siento, me motivo, pienso si estas intenciones que quiero dar el paso están relacionadas que el Señor sea exaltado. Y si es así, sí, mi hermano, sí, pastor, entonces esa es una buena obra. Como lo dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esa sí es una buena obra, se cumple con las tres condiciones. Primero, que esa buena obra obedece los mandamientos de Dios. Segundo, se realizan por medio de la fe en Cristo. Y número 3, todas nuestras obras siempre están motivadas y diseñadas para la gloria de Dios. Vamos al segundo párrafo. La importancia de las buenas obras. El cual dice, estas buenas obras realizadas en obediencia a los mandamientos de Dios son frutos y evidencias de una fe viva y verdadera. Y a través de ellas los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio, silencian la boca de los adversarios y glorifican a Dios. Ellos son hechuras suyas, hechuras de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras, para que teniendo como fruto la santidad, alcancen como fin la vida eterna. Y estas son presentadas, el propósito de las buenas obras o la importancia de las buenas obras son 5, como lo vemos en el párrafo. Número 1, las buenas obras son fruto y evidencia de una fe verdadera. Alguien decía que somos salvos por la fe, pero esa fe viene acompañada de buenas obras. Nosotros somos salvos por la sola fe, ¿cierto? Sola fe en Cristo. Pero cuando tú eres salvado, esa fe no viene solo, viene acompañado del deseo de glorificar al Señor con toda tu vida. Y esas son buenas obras. Como lo decía Santiago 2:17, también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí mismo. Santiago 2:18, pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, la fe que no tiene obras, según Santiago 2:17, es muerta. Si tu fe, yo he creído en Cristo y no tienes una vida de frutos que comprueben esa fe, tu fe es muerta. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces la fe real tiene buenas obras de evidencia. Por eso es importante. Lo segundo, las buenas obras son una expresión de gratitud. Como dice Salmos 116, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Dice el salmista, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Es una expresión de gratitud.
por la salvación que he recibido, yo expreso gratitud a mi Dios. Mis buenas obras son una evidencia de gratitud por haberme salvado. Número 3. Las buenas obras fortalecen la seguridad de salvación. Como lo dice Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Entonces, yo viviendo a la luz de la realidad, guardando los mandamientos de Dios, nuestra fe es enriquecida, la seguridad de la salvación es enriquecida. Yo soy salvo, Dios produce fe en mí y produce buenas obras. En esto sabemos que no le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Tu fe es alimentada por las buenas obras. Número 4. Las buenas obras sirven de edificación a los demás. Tito 3:8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. La motivación de nuestras buenas obras principalmente es la gloria de Dios y el beneficio de mi prójimo más cercano, de mi esposa, de mi familia, de mi vecino. Decía Martín Lutero que la motivación de hacer buenas obras es la gloria de Dios. Y en un sentido, Dios no necesita nuestras buenas obras. Él no va a ser más santo porque lo hagas, pero tu vecino sí. La motivación debe ser la gloria de Dios y esas buenas obras, tus vecinos, tu esposa, tus hermanos son beneficiados. Y número 5. Las buenas obras cumplen una función evangelística y apologética. Evangelística, Marcos 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestros padres, a vuestro Padre que está en el cielo. Que tus buenas obras, las personas puedan decir, yo conocí a este hombre, esta mujer, y este era un incrédulo. Era malvado, era un ladrón, era un homicida, era un estafador, pero ahora algo pasó en ellos, ahora que creen en un tal Jesús, su vida ha cambiado. Su vida está manifestándose a través de buenas obras. Dice, ese Dios tiene que ser real. Ese hombre o esa mujer no pudo haber sido cambiado por sí mismo. Ese hombre y esa mujer, la fe que tiene es real. Glorifiquen a Dios a través de las buenas obras. Y la otra es apologética. Primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, haciendo bien, hablando de buenas obras, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y esto me hace recordar una historia de un emperador romano. Este emperador romano que veía que la influencia de los primeros siglos del cristianismo estaba sucumbiendo y estaba, según ellos, infectando toda Roma. La influencia del cristianismo crecía. Y él le dice a su subalterno, su capitán, un momento, tenemos que hacerle ver a todos los romanos que los cristianos son malvados. Y el capitán le dice, yo creo lo mismo, señor, pero va a ser difícil. ¿Por qué? Porque usted sabe que culturalmente, cuando un romano se enferma en una familia, para no contagiar a los demás, la familia lo echa a la calle para que muera. Usted sabe también que culturalmente nosotros, los romanos, cuando no queremos tener un hijo en nosotros, le decimos a nuestras mujeres que vayan a la plaza y lo pongan ahí para que mueran. Usted sabe, emperador, que los ancianos ya no producen financieramente en su vejez y las familias los echan de sus casas para que no sean una carga financiera. Y el emperador le pregunta, ajá, ¿y eso qué? Que estos cristianos que usted nos está diciendo que los romanos tienen que odiar,
hacen lo siguiente. Cuando ven un enfermo, ellos los cuidan incluso a causa de su propia muerte. Cuando ven a un niño o una niña expuesta, porque así se le decían a los niños que votaban en las plazas, los cristianos los adoptan. Y a los ancianos que son una carga económica, ellos los llevan a sus casas y los alimentan. Y lo poco que tienen los cristianos, lo comparte con ellos. Así que, Señor, es imposible hacer creer a las personas que los cristianos son malvados, porque sus buenas obras hablan que son mejores que nosotros los romanos. Apologética. Esto es una fe real. ¿Cómo yo voy a inventar algo en este cristiano si mira sus buenas obras? Ese Cristo tiene que ser real. Entonces, ¿por qué son importantes las buenas obras? Recapitulemos. Las buenas obras son fruto y evidencia de la fe verdadera. Segundo, las buenas obras son una expresión de gratitud. Tercero, las buenas obras fortalecen la seguridad de salvación. 4, las buenas obras sirven de edificación a los demás. Y 5, las buenas obras cumplen una función evangelística y apologética. Por eso son importantes nuestras buenas obras. Y el último párrafo que vamos a ver hoy, párrafo 3. La causa de las buenas obras. El párrafo dice: la capacidad que tienen los creyentes de hacer buenas obras no proceden en lo absoluto de ellos mismos, sino que procede completamente del Espíritu de Cristo, a fin de que sean capacitados para ello. Además de las gracias que ya han recibido, se necesita una influencia activa y real del mismo Espíritu Santo para que obre en ellos tanto el querer como el hacer su buena voluntad. Sin embargo, esto no debe hacerles negligentes, como si aparte de una inclinación del Espíritu no tuvieran bajo la obligación de cumplir ningún deber, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. Como dice Corintios 3:5, no que seamos competentes nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces la causa de que nosotros hagamos buenas obras es Dios. Filipenses 2 también lo deja claro. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios. Nuestras obras provienen de Dios, pero al mismo tiempo tenemos la responsabilidad de hacer las buenas obras que Dios nos motiva. 2 Timoteo 1:6. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. Te aconsejo, esa gracia que recibiste, de la misma manera, la vives. Tienes responsabilidad de hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Tú eres responsable, sí, Dios te está impulsando, pero tú eres responsable también de glorificar a Dios con tus buenas obras. Entonces, podríamos responder con el párrafo 3, ¿por qué hacemos buenas obras? La causa de nuestras buenas obras está en Dios. Párrafo 1, párrafo 2 y párrafo 3. Entonces, ¿qué creemos según los 3 párrafos de hoy? Hermano, lámina 1, por favor. ¿Qué determina que una obra sea buena? En esto creemos. Hay 3 requisitos para que una obra sea considerada buena. La primera es que esa buena obra obedece la ley de Dios, obedece los mandamientos de Dios. La segunda, las obras se realizan por medio de la fe en Cristo. Y número 3, las buenas obras siempre son para la gloria de Dios.
Eso es lo que permite nosotros decir, ya va, lo que estoy haciendo es una buena obra, entonces tenemos que mirar. ¿Obedece los mandamientos de Dios? Sí. ¿Es realizada por la fe en Cristo? Sí. ¿Es realizada y motivada por la gloria de Dios? Sí. Entonces, eso es una buena obra. Esto creemos, párrafo 2. Las obras cristianas son importantes, ya que las buenas obras son fruto y evidencia de la fe verdadera. 2. Las buenas obras son una expresión de gratitud. 3. Las buenas obras fortalecen la seguridad de salvación. 4. Las buenas obras sirven de edificación a los demás. Y 5. Las buenas obras cumplen una función evangelística y apologética. Esto creemos. Párrafo 3. La causa de las buenas obras. La motivación para las buenas obras de los cristianos provienen de Dios, quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Sin embargo, como creyentes tenemos la responsabilidad de responder a ese impulso divino, cultivando y fortaleciendo la fe que Dios nos ha dado. Mis hermanos, esto creemos. La Iglesia Bautista Reformada, Trono de Gracia, cree esto, que es una expresión clara de lo que dice la Escritura, de lo que son buenas obras. La próxima clase continuaremos con las buenas obras. Pero ahora, ¿qué hacemos con una clase como esta? Tú tienes que llegar y examinar tu vida. Y si hay algo en esa vida que no está acorde con esta realidad, si hay algo que te está motivando que no es para la gloria de Dios, lo primero que tenemos que hacer es algo, arrepentirnos. Pero no quedamos ahí, sino después del arrepentimiento, vivir conforme a la realidad que vimos hoy, que es un resumen de lo que dice la palabra, que es buenas obras. Hermanos, vivamos abundando y sobreabundando de las buenas obras que Dios preparó de antemano para que tú y yo anduviéramos por ellas. Si tú eres creyente, si eres cristiano, estás capacitado para hacer las buenas obras de Dios. Amén. Oremos.